Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. De antemano una Pues, disculpa por el tiempo en espera, no, maestro Cuellar. Yo de escuchando a entrada, Carmen, que es una espléndida reportera, no te preocupes. sin duda alguna. Maestro Cuellar, yo de entrada le preguntaría, ¿por qué Guanajuato se convirtió en este escenario de violencia? ¿Por qué Guanajuato llegó a estos niveles en donde vemos que llegan dos personas con una caja y esta caja explota? ¿Cuáles fueron las causas, las razones por las cuales Guanajuato se encuentra hoy como está? Jesús, yo creo que esa pregunta sí se ha respondido varias veces porque tenemos sumidos en esta situación aproximadamente 4 años. Yo diría que 2017 es el año donde se incrementa notablemente la violencia homicida, que es la que más desgasta a la sociedad. Hay otro tipo de delitos, pero este tipo de hechos, el crecimiento de los homicidios exponencialmente hasta llegar a superar rondar los 4,000, 3,000 altos y luego 4,000 en los siguientes años al año, fue lo que ha provocado este deterioro en el que nos vemos hoy en día. Y lo origina hasta ese momento. Hay que recordar, 2017 es gobierno de Enrique Peña Nieto, aquí es gobierno de Miguel Márquez Márquez, es Carlos Amarripa Aguirre, procurador del Estado a la fecha, todavía no fiscal, ya tenía ahí 8 años en el cargo, el secretario de Seguridad tenía 6 años, 5 años, había entrado en 2012, y el tema era en ese momento el altísimo rendimiento que daba el delito del robo ilegal de combustible. Cientos de tomas en el estado, tomas que daban cientos de miles de litros destinados al comercio ilegal en todas partes. Si bien empezó vendiéndose clandestinamente a la orilla de las carreteras que cruzan Guanajuato, esto después ya se inundó de combustible robado Guanajuato y quizás estados vecinos y gasolineras y empresas de transporte se volvieron cómplices de este delito. No se explica de otra manera que haya podido movilizarse tal cantidad de combustible que tampoco viajaba a otras partes, ni se embarcaba, ni nada, se quedaba aquí en la zona. Ese gran negocio trajo a Guanajuato al cártel Jalisco Nueva Generación a competir por ese negocio. Está aquí, es vecino, está rodeando Guanajuato, estaba en el norte de Michoacán, está en el occidente, está en Jalisco, y empieza la confrontación, ¿no? Que es una confrontación por un mercado criminal que origina que en 2019 el gobierno federal recién llegado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, intervenga en Guanajuato, logre desmantelar hasta cierto punto esa, digamos, floreciente industria, empiece la persecución del jefe del cártel local que había crecido aquí de la nada, con ese simple negocio y quizás con el robo de autotransporte de carga. No había el mercado de drogas, no había trata de personas, tampoco había extorsión hasta ese momento en los niveles en los que hoy lo vemos, ¿no? Y como suele ocurrir, el descabezamiento de un cártel produce esta descomposición, pero hoy no sabemos qué está pasando, hoy no sabemos, nadie nos está comentando la verdad de estos hechos. Y ahorita entramos al tema de las contradicciones que se han empezado a evidenciar en la actuación, mejor dicho, de las autoridades en torno al atentado de Salamanca. Hoy no sabemos si hay una dominancia ya del cártel Jalisco Nueva Generación y si la pretendida Pax Narca que algunos analistas creían que podía llegar al ser desplazado uno de los dos grupos en conflicto, pues no ocurrió, y que ahora esté dominando un mercado y realizando este tipo de acciones para generar, para la extorsión, para ordeñar a estos tipos de comercios, sobre todo en una zona tan castigada como Salamanca, que prácticamente se desmanteló su policía hace algunos años, que era vigilada por la policía militar y por las fuerzas de seguridad pública del Estado, que ni siquiera conocían bien el terreno, ¿no? Y que curiosamente, pues, es gobernada por Morena desde hace 3 años, y esto en el sentido de que ha sido muy abandonada por el gobierno panista, pero tampoco ha sido protegida por el gobierno federal, ¿no? Eh, y además, no sé si hasta aquí tengas alguna pregunta para profundizar, para establecer más bien un diálogo, Jesús, que un monólogo. Me quedo pensando, maestro Cuellar, precisamente en este abandono que se ha dado por parte de las autoridades, porque efectivamente pensar que la famosa Pax Narca va a permitir que haya una pacificación de un territorio
es no comprender, no entender lo que pasa detrás de estos cárteles, detrás de estos grupos que están ubicados en una zona en donde hay recursos naturales fundamentales, como es el caso concreto, por ejemplo, del combustible. Sí, mira, algo que preocupa mucho y que indigna mucho es que los gobiernos utilicen como pretexto el crecimiento del crimen organizado para plantear grandes inversiones, cuantiosas inversiones, que no estaban normalmente en la agenda de los gobiernos, de las que muy poco sabemos y que al final de cuentas terminan no dando ningún resultado. Por ejemplo, en 2012, Miguel Márquez, junto con Carlos Amarripa, ratificado como procurador, con Alvar Cabeza de Vaca, quien recién había designado como secretario de Seguridad, compraron un videosistema de seguridad estatal, le vendieron a la sociedad de Guanajuato como la solución para blindar al Estado. De una inversión original que Juan Manuel Oliva, el anterior gobernador, pensaba hacer en videocámaras para mejorar un poco la logística y la inteligencia policial del Estado, que era de 100 millones de pesos, que ya parecía elevado, Miguel Márquez terminó invirtiendo 3,000 millones de pesos. Caray. O sea, convirtió los pesos en dólares, son 150 millones de dólares. Y bueno, si hubiese servido de algo, tú dirías, bueno, está caro, probablemente hubo corrupción. La empresa que lo hizo, Seguritech, que sigue muy vigente actualmente en varios estados del país, era proclive a esto, a corromper funcionarios públicos. Se le ha probado en varios otros casos y esto está muy trabajado informativamente a lo largo de los años anteriores, en Proceso, por Genaro Villamil, incluso cuando reporteaba en Proceso, y por otros periodistas en Tijuana, Z también. Y bueno, en otros medios de comunicación, en Guanajuato lo hicimos en Zona Franca hace algunos años también. Entonces, imagínate, se gastan dinero público que podría estar destinado a otras cosas y de todas maneras no se blinda el Estado y de todas maneras prevalecen estas situaciones de inseguridad. Ellos pueden decirte, bueno, el crimen organizado no está a controlarlo en nuestras manos, lo vamos a enfrentar, vamos a tratar de mantener, vamos a invertir en algún tipo de cosas, en mejores fuerzas policiales, en evitar la corrupción, etcétera. Pero hacen esto, que es un gran negocio, y no sirve absolutamente de nada, Jesús. Yo creo que hay una grave responsabilidad de los gobiernos cuando utilizan el flagelo que es la criminalidad, el crimen organizado, para hacer grandes negocios. Porque entonces estamos doblemente desprotegidos como sociedad, ¿no? Totalmente. Maestro Cuéllar, el caso de Carlos Amarripa. Ahorita lo escuchaba hablar atentamente también en su primera exposición. Hablamos de 4 años, pero estamos hablando también de un fiscal que tiene 10 años por lo menos. 12. Y es decir, 12 años ya. Y que a final de cuentas va de la mano con el crecimiento de esta inseguridad y de esta espiral de violencia en Guanajuato. Está muy dibujada esta cifra, creo que es muy gráfica, de que cuando Carlos Amarripa recibe la fiscalía en el 2009, el índice de homicidios violentos en Guanajuato por cada 100,000 habitantes, el índice anual era menor a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes, y que el año pasado cerramos sobre 80 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto es, en cualquier lugar democrático, con una prensa libre, con una sociedad crítica, inadmisible, ¿no? Y mira, te quiero comentar, no quiero que se me pase por alto lo que está ocurriendo en el tema del bombazo, porque ayer el gobernador, que normalmente no habla de seguridad, salió muy, muy temprano, muy seguro de sí, a decir que era un acto de terrorismo. Digo, nadie quiere clasificar las cosas, son criterios técnicos los que lo hacen, pero los políticos nombran las cosas, las dicen y que crean una impresión. Además hay que decir que en Salamanca la gente está efectivamente aterrorizada. Claro. Pero hoy cambió ya la versión. Hoy ya el gobernador sale ya lo dijo Carmen muy bien, da marcha atrás, retrocede en su asunto y dice que no, dice que es un homicidio puntual, que fueron a matar a esta persona y le llevaron una bomba. Bueno, imagínate que el gerente y el dueño de este bar hubiesen decidido abrir la caja al interior del bar y no afuera en la caja. Hubiera sido una masacre, ¿no? Yo creo que no estamos viendo lo correcto. Varios medios de comunicación que seguramente leíste tú, nacionales y reproducido en Guanajuato también, hablaron de que el dueño de este antro había estado denunciando desde hace varios meses una extorsión de 50,000 pesos mensuales.
Y hoy la Fiscalía en este momento está llegando un comunicado, seguramente lo tendrás por ahí en tus correos, donde la Fiscalía dice que de ninguna manera acepta que hubo denuncias, que no hay denuncias sobre extorsión. Entonces, no es terrorismo, no es extorsión. ¿Qué es? ¿No? ¿A qué nos estamos enfrentando? O sea, ahora la gente para cometer un homicidio en Guanajuato va a poner bombas. De todas maneras es terrorífico, pero de todas maneras tú sientes claramente que no te están explicando las cosas, que te están tratando como niño, ¿no? Que te quieren ocultar, que quieren inducir para que no se asuste nadie, para que la economía no se afecte. El gobernador viene de hacer una gira por Europa, una gira donde fue pues más que nada a festejar haber amarrado inversiones que ya estaban previamente negociadas. O sea, en realidad en la gira no ocurrió nada nuevo, pero fue a las empresas que están decidiendo pues reabrir recomponerse y tener una reingeniería en Guanajuato después de la pandemia, que están invirtiendo dinero, lo cual es muy bueno sin duda. Entonces, muy probablemente el gobernador recapacitó y esté preocupado por el hecho de que se contrapone totalmente a la dinámica y a los objetivos de su gira haber hablado de terrorismo el día de ayer. No es una manera de promover inversiones, claro, precisamente. Mi querido maestro Arnoldo Cuéllar, periodista de PopLab, analista. Le seguimos después, mi querido maestro. Yo por lo pronto le mando un fuerte abrazo y le agradezco estos minutos para la octava. Gracias. Tengo irritado un ojo, perdón. Muchísimas gracias. Saludos a tu auditorio también. Gracias. Hacemos una pausa.